Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 dice: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Vamos nuevamente en oración, mis hermanos. Damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Te pedimos tú respondas esta oración, Señor. Esta oración de que tú nos hables, Señor. Esta oración de que tu Espíritu, Señor, penetre en nuestros corazones con tu palabra, nuestras vidas, Señor, nuestro ser, Señor. Oh, Señor, estamos delante de ti, Señor. Enséñanos, háblanos, corrígenos, exhórtanos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Capacítanos para este servicio. ¿Quién es suficiente, Señor? Oh, Señor, ayuda al que habla, a los que escuchan. Ayuda a los que han recibido tu palabra, Señor. Que la recibamos y que traiga en nosotros mucho fruto. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, vamos a leer un precioso pasaje de las Escrituras. Tiene bastante enseñanza, ¿no? Nuestro estudio anterior, en el capítulo 1, nuestro hermano Pablo nos venía hablando del poder de la palabra, el poder del Evangelio de Dios, y cómo este obró en los tesalonicenses a tal punto que sus vidas, su testimonio y aún su trabajo de amor y fe llegó a ser notorio y un ejemplo para la región. Una iglesia con fe, con trabajo, con perseverancia, ¿no? Lo que veíamos la vez anterior. Una iglesia que seguía el ejemplo de Cristo y los apóstoles aún en el sufrimiento, y que llegó a ser ejemplo a las demás iglesias. Una iglesia que llevaba la palabra de Dios a otros, dejando sus antiguos ídolos y volviéndose al servicio al Dios vivo. Como decía nuestro hermano, estábamos comenzando apenas a ver, ¿no?, algunas características o marcas de lo que es una iglesia saludable, ¿no? El poder del Evangelio y la palabra de Dios es tal que transforma a enemigos de Dios, como ellos, como nosotros, de los ídolos, de la muerte, a un Dios vivo y a una vida llena de servicio, una vida que se manifiesta, hombres y mujeres transformados para la gloria y el servicio de Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a continuar profundizando, pero no hablando tanto ya del aspecto de la iglesia, sino otro aspecto. Podríamos ir, mis hermanos, ayer hablamos con el hermano Pablo, que aunque hay excepciones, una iglesia sana, saludable, del calibre como la que nos presenta Dios aquí, en esta epístola de los tesalonicenses, no es casualidad. Puede pasar que hay lugares donde hay un mal trabajo, y a pesar de ese mal trabajo, a pesar de cierta infidelidad de ciertos obreros que puedan servir en algún lugar,
Dios bendice su obra, pero lo normal, como en el caso que encontramos aquí, es que hombres fieles que han trabajado arduamente tengan como fruto de su ministerio iglesias como la que estamos viendo aquí, iglesias bien cimentadas y edificadas sobre la palabra de Dios. Podemos decir, mis hermanos, que toda obra fructífera es en gran medida reflejo de los ministros que sirven en aquel lugar. Pues decimos, hay excepciones, pero esto debe ser lo normal. Y lo encontramos en esta epístola. Encontramos tremendos siervos de Dios, como el apóstol Pablo, como Silas, Silvano o Timoteo. Y encontramos un fruto, ¿no? En nuestros días, mis hermanos, muchas congregaciones también son fieles reflejos de sus líderes, ¿no? Líderes superficiales que viven para vanidades, lejos de la santidad, lejos de la congregación, de la consagración, lejos de vidas ejemplares que podría imitar a aquellos que se congregan en aquel lugar, personas reprobadas por Dios en su trabajo. Por eso el Señor nos deja en esta epístola, mis hermanos, no solo un patrón o un ejemplo de una iglesia saludable, una iglesia bíblica, sino también de un ministerio bíblico al cual aspirar, al cual anhelar, al cual desear. Un ministerio íntegro y fiel como el del apóstol Pablo y sus compañeros. Eso debe inspirarnos, mis hermanos, como decíamos, deberían llenarnos de convicción de cómo debe ser nuestro servicio, nuestras vidas delante de la palabra de Dios que hemos recibido y el encargo que Él tiene para su iglesia y aquellos que servimos en ella, ¿no? Tenemos una responsabilidad como cristianos, como siervos de Dios. Por lo cual, mis hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a empezar a ver hoy las características de un verdadero siervo del Evangelio. Vamos a hacerlo en dos partes, porque el pasaje es bastante largo, hasta el versículo 12 y vamos hasta el versículo 8, a ver algunas de las primeras características que se nos presentan en esta epístola. Entonces, vamos al versículo 1. A manera de introducción, mis hermanos, es bueno que también nos demos cuenta que acá hay un cambio en el mensaje, ¿no? Primeramente el apóstol Pablo está recordando, ¿no? Está recordando a los tesalonicenses, recordando la obra que Dios ha hecho en ellos por la palabra, recordando el testimonio de Dios en ellos que había trascendido a otras iglesias, a otros lugares, el amor, la fe, el trabajo arduo de esta iglesia. Pero el apóstol Pablo, y no en vano, va a comenzar a recordarles no solamente lo que él sabe que está pasando en ellos, sino el trabajo de su ministerio. Y no es en vano, mis hermanos, como decimos, tiene una razón de ser. El apóstol Pablo acá también está defendiendo su ministerio. La mayoría de los eruditos dicen que eso es lo que pretende hacer aquí el apóstol Pablo. No como en el caso cuando estudiamos la epístola a los Gálatas, que él defendía su ministerio de los judaizantes o de aquellos que decían que era un falso apóstol. Como decíamos, él no se presenta esta epístola como apóstol, porque no está defendiendo su apostolado. No es eso lo que estaba en duda o lo que estaba siendo atacado, sino que al parecer, como dicen la mayoría de los estudiosos, aquel ataque que hablaba nuestro hermano en la introducción que sufrieron en Filipos y en Tesalónica por enemigos de la fe, ahora estaba siendo usado para atacar la integridad del ministerio del apóstol Pablo y sus compañeros, como que ellos venían con otras intenciones, con otras ideas, con algún engaño para seducir a las almas de aquel lugar. Como hablábamos, era común en aquella época y por aquella región de Tesalónica que hubiera muchos charlatanes, muchos sofistas, personas que les gustaba hablar de muchas cosas, de filosofías huecas y sutilezas, pero en cambio los tesalonicenses no vieron la predicación de Pablo de esa manera, lo vieron como algo diferente. Vieron el Evangelio de Dios como verdadero poder de Dios, como un verdadero mensaje de Dios. Pero era normal en aquella época que hubiera muchos charlatanes, personas que itinerariamente viajaban por las ciudades haciendo muchas filosofías, muchas religiones falsas, llevando sus ídolos de aquí para allá, y competían por la atención de las personas. En nuestra época no es diferente, ¿no? Cada uno también hay por ahí mucha gente anunciando muchos ídolos. Pero entonces decían que el apóstol Pablo y sus compañeros eran como este tipo de personas. Entonces el apóstol Pablo va a defender su ministerio. Pero ese ejemplo de defensa de su ministerio nos deja esas características que hablábamos ahora en la introducción, las cuales nos van a servir para distinguir un verdadero ministro del Evangelio de Cristo. Entonces posiblemente judíos y gentiles, lo mismo que habían alborotado la ciudad en Hechos 17, ahora estaban procurando contaminar el corazón de la iglesia en Tesalónica con mentiras acerca de la enseñanza, el trabajo, la intención y vida de Pablo y sus compañeros. Entonces, esto es importante, esto nos muestra que, hermanos, siempre que hay una obra genuina,
¿qué se va a levantar? Oposición, calumnias, mentiras. Ahora, si son mentiras, calumnias, pues no tenemos que preocuparnos. Preocuparnos tendría que ser si fuera verdad, ¿no? Lo que dicen de nosotros. Siempre el diablo se va a levantar, mis hermanos, para intentar destruir la obra de Dios, contaminar el corazón de la grey de Dios, incluso hacia aquellos que les sirven fielmente. Entonces vamos a resaltar estas características que salen aquí a relucir en esta defensa de Pablo, para aquellos que quieren servir al ministerio. Y la primera que podríamos decir es que los que están en el ministerio son dadivosos, o no vienen con las manos vacías. Ahí el versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, ¿no? Ellos sabían lo que Pablo le va a recordar ahora, por eso decimos que Pablo está recordándoles. Vosotros sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. La palabra que traducida como vana, en otras traducciones como las Américas como vano, dicen los eruditos que podría ser mejor traducida y llegará a ser traducida en futuras traducciones como manos vacías. Es lo que está diciendo, que nosotros no llegamos a ustedes en nuestra visita, cuando ellos llegaron a Tesalónica, con las manos vacías. Es decir, que Pablo, Silas y Timoteo llegaron a Tesalónica con manos laboriosas, con manos llenas. No vinieron a recibir, como que vienen con las manos vacías a buscar que ellos le dieran algo, porque estaban siendo acusados de que ellos venían a sacar provecho de la gente de Tesalónica. Como quien viene a buscar regalos, como quien viene a buscar y sacar provecho de las personas. Pero Pablo dice, nosotros no llegamos de esa manera a ustedes, nosotros no llegamos en vano, porque sí, o para sacar provecho de ustedes. Nosotros llegamos con nuestras manos llenas y no vacías, no con manos como para no trabajar, como para venir a descansar y ser atendidos por los tesalonicenses. Ellos vinieron fue a trabajar, ellos vinieron fue a servir, ellos vinieron fue a dar y no a buscar que los tesalonicenses les dieran. Tal vez una de esas acusaciones, como decíamos, era que ellos vinieron a sacar ganancias de los tesalonicenses, como los charlatanes de aquella época que estaban viajando, buscando limosna, buscando dinero para sus dioses, para sus movimientos, para sus filosofías. Y seguramente esto mismo está siendo acusado Pablo, que eran unos astutos, engañadores. Pero ellos no llegaron así, dice el apóstol. El verdadero ministro del Evangelio, dice, no se distingue del falso, porque él no viene a sacar o a extraer. Él viene a dar. Entonces de eso se trata, mis hermanos. Él dice que él no vino con las manos vacías, sino con el Evangelio. Él no vino a sacar provecho de ellos, sino vino a hablarles de lo que el Hijo de Dios había hecho por ellos. Vino a hablarles de un regalo inmerecido, por gracia. Y eso es lo que él le había venido hablando. Entonces el mensaje no era un mensaje vacío, era un mensaje que buscaba ganar para ellos. No para los apóstoles, sino para estas personas que estaban recibiendo el mensaje. Una vida que había sido dada por ellos, un beneficio que ahora resultaba para los tesalonicenses. ¿Y cómo más vinieron cargados ellos? Dice el versículo 2. Y es otra marca. Venían con una actitud dispuesta de sufrir y dispuestos a seguir sufriendo. Dice, pues habiendo antes padecido, o sea, en vez de venir con las manos vacías, ¿con qué vinieron? Con padecimiento. Ellos venían de sufrir. Y sido ultrajados en Filipo, como sabéis. Ellos también sabían esto. Esto había llegado a oídos de los tesalonicenses, lo que había pasado con Pablo y sus compañeros. Entonces dice, primeramente, ¿qué es lo que ellos sabían? Que habían padecido. Habían padecido físicamente. Y también fue la palabra ultrajados. Esa palabra es ubrizo. Ultrajados, que significa tratar de forma vergonzosa. O sea, no solamente fue maltrato físico, ellos fueron apaleados, sino que fueron avergonzados, insultados, humillados públicamente, denigrados delante de todo el pueblo. ¿Cómo? En Hechos 16, 22, se nos cuenta un poco lo que había pasado en Filipos. Solamente voy a leer desde el versículo 22. Dice, la multitud se levantó en contra de ellos, y los magistrados superiores, rasgando sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darle muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior, y los aseguró con los pies en el cepo. Se encadenaron. ¿No? Entonces vemos que ellos venían de sufrir, mis hermanos, físicamente, pues hasta humillándolos, o sea, también hasta emocionalmente podríamos decir.
Fueron denigrados, humillados, rasgaron sus vestiduras, sacaron sus ropas. Les dieron muchos azotes con vara. No dice que los contaron. O sea que ellos fueron tratados como ciudadanos romanos que tenían un límite de cuántas varas le podía dar. O los judíos, que también tienen un límite de azotes para las personas. Ellos le dieron varas hasta que quién sabe, ¿no? Cómo los habrían dejado. Dice, muchos azotes. Y luego los encarcelaron, los metieron en el calabozo más interior y les pusieron sus pies en el cepo. Así como ellos habían sido tratados. Ellos sufrieron maltrato físico y humillación pública. Y sin embargo, ellos siguieron a Tesalónica. No se quedaron ahí, bueno, qué horrible maltrato, debemos regresarnos para Antioquía. No, posiblemente, mis hermanos, con menos que esto que ellos sufrieron, muchos de nosotros nos hubiéramos vuelto para nuestra casa llorando, ¿no? Si no, eso no es para mí, eso predicar el evangelio es muy duro. Eso que me insulten, que me miren feo, que no me reciban el tratado, no, que la gente, yo voy hablando por la calle y no me quieren escuchar, eso es muy duro, hermano Alberto, no, yo no soy para predicar el evangelio. Y miren lo que ellos estaban sufriendo, ¿no? Por mucho menos de eso, Marcos, como habíamos dicho la vez pasada en la introducción, se devolvió. Y muchos hoy también se devuelven, ¿no? Se devuelven del servicio del ministerio cristiano porque no están dispuestos a sufrir. Pero eso no acabó ahí. Versículo sigue. Después de haber sufrido eso, ellos llenaron de cobardía, ni de temor, no se volvieron llenaron de tristeza y de enojo, sino que ¿qué? Tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esa palabra oposición viene del griego agón. ¿Le suena? Agonía. ¿Okay? De ahí viene esa palabra. Ahora, en la connotación y contexto que lo está usando aquí el apóstol Pablo, no se refiere a estar agonizando, que no está muriendo, sino una palabra que se usaba para las competencias que ellos tenían atléticas de lucha. Era como una batalla, como un combate, pero un combate que lo dejaba uno exhausto, como si uno hubiera agonizado. No como si fuera a morir, sino que era un combate que realmente lo dejaba exhaustos, cansados, agotados. Porque requería un gran esfuerzo, ¿no? Un falso maestro, un asalariado, uno que busca sacar provecho del pueblo de Dios por medio del ministerio, al ver primeramente cómo habían sido tratados en Filipos y después llegar a Tesalónica y encontrar su oposición, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera regresado rapidito por donde había venido. Hubiera buscado otro camino a engañar gente que fuera más dócil, ¿no? Más incauta, más ingenua. Pero eso no era lo que hizo el apóstol Pablo. Pablo y sus compañeros recordaban a los tesalonicenses como ellos sabían que aún después de haber sufrido en Filipos, de manera física, emocional, humillados, y llegando a Tesalónica, ellos no se acobardaron. Dice que fueron llenos de nuevo, de valor. Pero no fue lleno de valor en ellos mismos, no, es que a mí no importa lo que me hagan, yo sigo adelante, me sacudo el polvo. ¿No? Como muchas frases motivacionales que se ve que los hermanos comparten por ahí, o videos motivacionales de es que no te dejes por la vida, tú puedes, hágale. ¿No? Eso no es la fortaleza del apóstol Pablo y sus compañeros. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en Filipos? Están ahí en el cepo, metidos en el calabozo interior, con sus ropas rasgadas, tal vez desnudos, con la espalda vuelta a nada. ¿Y qué pusieron a hacer? Se pusieron a cantarle a Dios salmos, acordarse de sus maravillas, de sus juicios, de sus promesas y qué hizo Dios. No, mandó un terremoto y fueron liberados. El Señor sacudió la tierra y las puertas de las cárceles se abrieron, mis hermanos. Imaginen cómo estarían ellos. Ellos no estaban pensando en todo lo que les habían hecho, estaban pensando, nuestro Dios es tan poderoso, tan fiel, y está tan comprometido con la obra que nos mandó a hacer, que miren el respaldo que tenemos. Y eso no acabó ahí. El mismo que guardaba la cárcel se termina convirtiendo con su familia. Imagínense cómo se llenó de confianza en Dios el corazón de estos hermanos. Ellos habían visto el poder de Dios, habían visto el respaldo de Dios y dijeron, bueno, aquí no nos quieren, pero vamos a seguir adelante. Vamos a Tesalónica, que queda aquí a 160 kilómetros, después de haber sido paliados. Y fueron a llevar allá el evangelio. Y eso llegó al oído de los tesalonicenses. Y ellos también vieron, porque estaban acordando, que cuando Pablo fue después de 3 semanas, también lo echaron de allá. También lo querían agarrar. Tuvieron que sacarlo en secreto, los hermanos, para guardar la vida de él y de Silas.
y que siguieran para Berea. Entonces ellos decían, ese hombre fue perseguido allá, fue apaleado, fue humillado, vino a predicarnos y no tenía miedo. Nosotros fuimos los que lo sacamos escondida, él no tenía miedo. Le pedimos que se fuera, le rogaron, porque temían por su vida, pero no era Pablo que estaba con miedo. Ahora no significa que Pablo y sus compañeros fueran masoquistas y fueran buscando a dónde me van a pegar. Que ahí voy. No ese es el valor que ellos tenían. Ellos sabían lo que el Señor había dicho, de que si persiguen una ciudad, vayan a la siguiente. Ellos dijeron, bueno, si nos persiguen en Filipos, vamos a Tesalónica. En Tesalónica los persiguieron, bueno, vamos a Berea. Ellos tampoco eran personas que buscaban sufrir a propósito, pero ellos tenían una marca, una característica: estaban dispuestos a sufrir por el Evangelio. O sea, habían sufrido por el Evangelio, seguían sufriendo por el Evangelio y sabían que iban a seguir sufriendo por el Evangelio. Y eso no lo desanimaba de su ministerio. Y es algo tan necesario, mis hermanos, en el servicio. No solo estar dispuestos a dar, sino también estar dispuestos a sufrir. Pero sufrir por la causa del Evangelio, no sufrir porque sí, o sufrir por nuestros pecados, que eso es normal. Hay muchos sufrimientos que son normales en nuestra vida, pero hay un sufrimiento que trae el ministerio. Toda obra genuina de Dios, como decíamos, en ella se va a levantar oposición. Se va a levantar persecución, calumnias, mentiras, tribulaciones, dificultades. Y los verdaderos ministros de Cristo se van a diferenciar de los falsos en que están dispuestos a pagar el precio. Están dispuestos a sufrir. Tienen una disposición a la persecución, a la humillación, a que su nombre va a ser perjudicado, deshonrado, van a ser humillados. Eso es parte del ministerio de humillación pública. Desprecio de personas, desagradecimiento, ingratitud. En algunos casos, como el apóstol, que aún te quieran matar, ¿no? ¿Cuántos pastores mueren a diario, mis hermanos, por llevar el Evangelio de Cristo en tantos países? ¿No? Pero también podemos pensar, ¿cuántos cobardes huyen del ministerio? Porque no están dispuestos, mis hermanos, a poner su vida por el Señor, ni por el llamado que les ha dado. No están dispuestos a proclamar la verdad y pagar por ello, mis hermanos. Ahora, viendo eso, imaginen el impacto que eso causó en la iglesia. Fue tan impactante para la iglesia en Tesalónica que, como veíamos la vez pasada, ellos, al enterarse de lo que Pablo, Silas padecieron físicamente, las humillaciones, los ultrajos y lo que ellos mismos vieron padecer ahí en Tesalónica, esa persecución que se levantó, y que aún así estuvieron llenos de valor en sus vidas, en sus labios, para anunciar el Evangelio, eso fue tan tremendo que ellos mismos fueron animados a vivir de esa manera. Esto que la iglesia vio fue un ejemplo para ellos. Primer capítulo de la epístola a los tesalonicenses, versículo 6, que veíamos la vez pasada. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. El Señor Jesucristo había sufrido, los apóstoles estaban sufriendo, y ahora ellos también iban a sufrir, habiendo recibido la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Perdón, mis hermanos. Entonces, ¿qué impacto tan tremendo que causó en esta iglesia? Ministros fieles que están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo traen ese impacto también a los creyentes. Podemos también pensar lo contrario, ¿no? Ministros cobardes que de una manera liviana, que le sacan la mano al asunto, pues ¿qué impacto ante la iglesia? El mismo. Es una característica, mis hermanos, que los que dicen ser ministros de Dios en nuestros días muchas veces carecen. A veces es algo raro. Y pues vemos resultados diferentes. Vemos ministros viviendo lujosamente, cómodamente, ostentosamente, sin sacrificio, sin sufrimiento, sin quebrantamiento. Entonces no es raro que en tantas congregaciones, como decíamos, ese es el reflejo que encontramos. No les interesa predicar el Evangelio, ni están dispuestos a sufrir por extensión del reino de Dios. ¿Por qué es lo que están viendo? ¿Qué ven? Ven sus pastores, sus superapóstoles llegando en helicóptero, durmiendo en hoteles, ¿no? Yendo para Miami. Claro, pues yo digo, esa es la vida que yo merezco como hijo del rey, ¿no? Si esa es la vida del ministro, pues esa es la vida que a mí me espera. Y así es el reflejo de muchos ministerios, el reflejo de sus ministros. Le mostraron un cristianismo light, suavizado, rebajado, superficial, aguado, adulterado. Y ellos vivieron de la misma manera, según lo que recibieron. Pero ¿y nosotros? ¿No? Están viendo los demás en nuestro servicio a Dios, sacrificio, sufrimiento, que estamos dispuestos a renunciar a ciertas cosas.
o cuando nuestra familia, nuestro compañero de trabajo, la persona del mundo nos ve a nosotros y nos ven, no, él no está, hay un campamento, no, él no va, nunca va, no hay que ir a predicar el evangelio en la montaña, no, eso qué peligroso, qué aburrido. Hay que ir a llevar comida a los pobres, no, eso déjeselo para los socialistas, eso déjeselo para otra persona. Hay que hacer tal cosa en la iglesia, hay que anotarse para ir a limpiar. No, varios le sacamos el cuero, le buscamos excusas, que tengo que hacer otra cosa. Muchas veces, mis hermanos, la gente ve nuestra vida y ve que no estamos dispuestos a pagar ningún precio por el servicio del Señor. Dejar la comodidad, dejar lujos, dejar el descanso, o que a veces más bien es ocio más que descanso. Descansar es bueno, pero hay gente que pasamos de ociosos. Y por eso no tenemos tiempo para servir al Señor, ni para gastarnos por Él. Entonces, ¿qué ve la gente en nosotros? Porque, hermanos, como vemos, trae un impacto. Hay un impacto alrededor. Los primeros cristianos, ¿qué tenían para ofrecer a todo el mundo romano que los miraba? Pues habían morido en el circo romano, ¿no? Decían, ay, pero mira cómo se aman, pero mira cómo ellos creen realmente que Jesucristo se levantó de los muertos. Tienen una seguridad que tienen vida eterna. Ellos tienen una seguridad que les espera una recompensa por el precio que están pagando. Y eso fue una semilla, mis hermanos, esa sangre, esas personas, que llenó el imperio romano, el mundo antiguo, aquella época del evangelio de Cristo. Porque ellos veían algo diferente. Entonces estamos siendo ejemplos, mis hermanos, de los nuevos creyentes, de lo que es una vida cristiana, llena de servicio, llena de sacrificio, o la gente que va llegando acá y dice, no, acá es lo más de chévere, solo venirse a sentarse y escuchar un sermón. Porque muchos van a algunos lugares y es lo único que ven, pero ellos están viendo lo mismo en nosotros. Por lo menos cada uno de nosotros, no solamente los que vemos, los que ustedes ven aquí al frente. Quien entra por esa puerta sabe que usted sirve al Señor, lo vea usted sirviendo constantemente, o así no lo vean, usted está sirviendo realmente al Señor y a Dios con quienes sirve y sí lo ven. Notan que hay sacrificio, o usted es el que busca hacer lo último, ¿no? El que se esconde, el que toca llamarlo para que venga a ayudar. O sea, yo me anoto, pero soy el que se esconde. No es que uno va así. Se anota para el servicio, pero uno no lo encuentra. ¿Dónde es que está? Le gusta figurar en la lista, pero no en el servicio. Entonces no hay sacrificio, no hay devoción. Entonces, ¿qué es lo que ven? Que al menor problema, a la menor oposición, a la menor dificultad, le sacamos del cuero, huimos o ven que estamos dispuestos, mis hermanos. Estamos hombres y mujeres dispuestos a sufrir. Esta es la marca, una de las marcas, una de las características del verdadero siervo de Cristo. Está dispuesto a dar, está dispuesto a sufrir, pero también otra marca, otro distintivo, otra característica importantísima y que estamos estudiando en la reunión de varones es la integridad, ¿no? Vamos al versículo 3. A Pablo prosigue la defensa. Aquí seguimos viendo que esto es una defensa. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, ¿no? Entonces Pablo y sus compañeros posiblemente estaban siendo acusados de varios asuntos. Primero, tal vez de que estaban autoengañados, de que no entendían bien las escrituras y la enseñanza de ellos era un error, una herejía. Y ellos cerraban y enseñaban errores a otras personas. Tal vez era una acusación de aquellos judíos de la sinagoga de Tesalónica que no quisieron creer. Segundo, de tener malas, tal vez no es que estaban errados, sino que tenían malas motivaciones para predicar el evangelio, como buscar fama y gloria para ellos. Tercero, eran engañadores que buscaban sacar lucro y ventaja de los incautos. Ahora el apóstol Pablo, en el versículo 4 y 5, va a responder a estas acusaciones. Y vamos a ver varias cosas en las que tenemos que tener integridad para tener esa característica. Porque Pablo va a defender la integridad de su ministerio, que no es como ellos decían, que no venía ni con palabras fingidas, ni palabras falsas, ni con un evangelio, ni con un mensaje falso, ni siquiera con una intención oculta de sacar ventaja o lucro de los tesalonicenses. Entonces Pablo y sus compañeros van a asegurar que con toda honestidad ellos habían sido transparentes en el mensaje que ellos predicaban con sus vidas. Entonces, versículo 4. Vamos a empezar a estudiar desde la segunda parte, porque luego vamos a volver al versículo 4 a hablar de otra característica. Desde la mitad del versículo 4, después de la coma, dice: así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, lo primero que iba a defender Pablo era su integridad en el hablar. Ellos hablaban buscando agradar primeramente a Dios. Entonces era mentira que ellos venían con
de alguna manera queriendo hablar de alguna forma para ganarse el favor de los hombres, para luego engañarlos. No hablamos para agradar a los hombres, sino a Dios. Ellos hablaban de tal manera que buscaban agradar a Dios antes que a los hombres. Ahora, esto no significa, porque a veces entendemos así, o a veces hablamos de esta manera, es que a mí no me importa qué piensa la gente, yo voy a decir las cosas como son. O sea, no es que y eso es a veces un espíritu equivocado. No es que Pablo iba por ahí diciendo, yo voy a ofender a quien me tenga que ofender, porque me gusta hablar así golpeado a la gente y de franco, y decirle a la gente la verdad en su cara. No es que el apóstol Pablo iba así, mis hermanos. No es lo que el apóstol Pablo comunica aquí, porque algunos lo que pasa es que entienden que lo que hay que ir es por ahí diciendo las cosas y de mala manera y con un espíritu a veces ofensivo. Pero nosotros no vamos a encontrar que el apóstol Pablo hablaba de esa manera, ni que le predicó de esa manera a los tesalonicenses. Es que yo vine aquí a decirles la verdad, tesalonicenses, y al que se enoje, suerte. No, él no iba de esa manera. Eso es lo que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles en un momento. Entonces, lo que va a buscar es que él no buscaba ofender a propósito, pero de todas maneras, él en lo que hablaba, buscaba honrar a Dios. Pero la centralidad de su mensaje, la manera en que él expresaba, el denuedo con que él hablaba, dejaba claro que su intención era buscar el favor de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Él hablaba de tal manera que Dios fuera a aprobar el mensaje que él daba. Que tuviera la aprobación de Dios y no de los hombres. Como dice el versículo 5, porque nunca usamos palabras lisonjeras como sabéis. Miren, cada rato dice como saben, como sabéis. Eran cosas que ellos sabían. Eran cosas que los tesalonicenses conocían de Pablo y sus compañeros. Y les voy a recordar, ustedes saben, dice, nunca usamos de palabras lisonjeras. Es decir, no usamos de adulación, tesalonicenses. Nos fuimos a adularles, a hablarles bien de ustedes. Sus palabras no eran para endulzar los oídos como quienes buscan ganar un favor, una atención especial de las personas, usando palabras bonitas que hagan sentir bien a las personas o importantes, no para engañarlas o para sacar algún provecho, como los que dicen, ¿no? En nuestros días, es que eres un campeón, ¿no? Es que tú eres lo máximo, ¿no? Tú eres la última Coca-Cola del desierto, tú eres la perla, tú eres la flor del Sarón. Hay gente que en vez de aplicar eso a Cristo, como lo hace la Escritura, a Dios, lo aplica a las personas, que nosotros somos lo más bonito. Y por eso vino el Señor a dar su vida por nosotros. Algunos dicen que el Señor estaba tan desesperado de que nos iba a perder, que prefirió morir por nosotros que perdernos. ¿No? O sea, así de humanistas son muchos mensajes que tienen grandes cosas para ti. Solo créele y verás cómo te bendice y te prospera. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él te quiere hacer rico, te quiere prosperar, te quiere sanar, quiere hacer de tu familia la familia más bonita de la tierra. ¿No? De repente Pablo pudo haber llegado con un mensaje así, pero no al final como llegó Pablo. Pablo no era un lisonjero. Pablo no venía buscando agradar a los hombres, buscaba agradar a Dios. Que Cristo fuera el centro de su mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que él dio en Tesalónica? Hechos 17, versículo 2. Solo para que veamos un poco de qué se refiere Pablo. ¿Cuáles fueron las palabras que Pablo usó? ¿Cuál era el centro de su mensaje? Pero no pierdas Tesalonicenses porque ya volvemos. Entonces, Hechos 17, versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, no estaba innovando, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. No era un mensaje claro. Era un mensaje donde el centro no era el ser humano, no era humanista, no era lisonjero, no era un mensaje que fuera atrayente a los oídos de alguien que buscara ser adulado. Era un mensaje que hablaba de Cristo, la obra de Cristo, conforme a las Escrituras, como dice ahí. Lo que de él decía las Escrituras, cómo él tenía que venir a padecer por nuestros pecados, o sea, que eran pecadores, no que éramos buenos, y que pues vino a morir por nosotros, sino que tuvo que venir a morir y a padecer porque éramos pecadores, porque era necesario que Cristo padeciese y se levantara en los muertos, y que Jesús es el Mesías, el Cristo. Entonces, un mensaje íntegro, cristocéntrico, que agradaba a ¿quién? A Dios, que engrandecía a Dios, que exaltaba a Dios y no a los hombres. No trataba de qué hacemos nosotros, de cómo nos sentimos,
de qué podemos ganar. No era Pablo un baratero ahí ofreciendo algún artículo, ¿no? Una nueva novedad. Que miren, esto es lo que usted necesita para mejorar su vida. Porque a veces parecíamos que nosotros predicamos el Evangelio, ¿no? Esto es como un adorno. Es que lo que te falta es esto, ¿no? Que en tu casa tienes muchas cosas, pero mira, te falta esto y ya va a estar más bonita tu vida, ¿no? Como un accesorio más que no tenías. Hasta ahora ibas bien, pero te va a ir mejor. Así pasa que muchos están predicando el Evangelio. No es la manera que Pablo lo hacía aquí. No había adulación, no había un mensaje oculto o engañoso en la boca de Pablo, sino un mensaje íntegro y claro. Crean en Jesucristo, el día que padecer, Él se levantó de los muertos, Él es el Mesías esperado. En Él tienen que creer. Ahora también va a defender la integridad de sus intenciones. Versículo 5. Porque no usamos palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ¿no? Él pone a Dios de testigo. Una cosa muy seria. Los tesalonicenses eran testigos. Porque él comienza diciendo, como sabéis. Pero dice, pero no solamente ustedes, Dios también sabe. Dios sabe que nosotros nos conducimos íntegramente. Nuestras palabras fueron íntegras, nuestro trabajo fue íntegro. Dios es testigo de que no es algo fingido o con doble intención o de predicar el mensaje del Evangelio para sacar lucro. Dice, nosotros no cubrimos avaricia. No es que predicábamos un mensaje íntegro y verdadero, pero que realmente lo que queríamos era su dinero. Eso es lo que le está diciendo Pablo. No es que predicamos un mensaje verdadero, pero con una intención equivocada. Porque la integridad es que lo de adentro y lo de afuera concuerden. Pablo dice, el mensaje era verdadero, era íntegro. Y nuestra intención, nuestro corazón para con ustedes también era íntegro. Tales fueron nuestras palabras, tal era nuestro corazón. No eran palabras verdaderas con un engaño. Porque en nuestra vida pasa mucho. Personas que pueden predicar muy bonito y verdades, pero su corazón no va de acuerdo con esas verdades. Tienen otra agenda oculta. Otra agenda oculta en su corazón. Avaricia disfrazada de piedad. Y tercero, que vimos que ellos tenían que defender, era el proceder de ellos. Versículo 6. Ni buscamos glorias de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Están siendo acusados de que lo que ellos hacían, aparte de que para sacar provecho, era para buscar honra. O sea que la motivación de lo que ellos hacían, el trabajo que ellos hacían era para ganar fama. Miren lo que yo vine a hacer, yo convertí a los filipenses, yo convertí a los tesalonicenses, yo fundé una iglesia por allá, fundé una iglesia por acá, yo viajé, hice esto. Eso es lo que muchos acusaban a Pablo. No es que él viaja mucho y predica mucho, aunque sea verdad lo que dice, pero es que lo que él lo hace es para ganar fama. Él está trabajando por ser famoso, porque lo conozcan, para ser más famoso que el apóstol Pedro, para ser más famoso que los rabinos, para ser más famoso que Moisés. ¿Cuántas cosas podrían decir? Entonces el proceder de ellos también fue con integridad. Ellos no se comportaron de una manera que buscaran ser honrados o reconocidos por los hombres. Y como sigue diciendo, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí la palabra carga puede ser mejor traducida como autoridad. Ellos no quisieron imponer su autoridad. Ellos tenían derecho, ellos tenían autoridad apostólica, pero no quisieron usar esa autoridad con los tesalonicenses, aunque podían. Sé que ellos podían. La causa no carga en el sentido económico, como lo habla, por ejemplo, los corintios, sino carga en el sentido de autoridad. Ellos como apóstoles de Cristo tenían autoridad y podían usarla. Sin embargo, no lo hicieron, no buscaban venir a imponer la autoridad apostólica, no venían buscando poner su bandera, que ustedes nos pertenecen, tesalonicenses. Que nosotros les predicamos, ahora tienen que atenerse a nosotros. O de alguna manera, porque eran acusados de ello. Ellos buscaban supuestamente esto, pero no. ¿Cómo les va a decir a continuación, más abajo? No es de la manera en la que ellos sirvieron en medio de ellos. Ellos no anunciaron falsamente el Evangelio de Dios, ni lo encubrieron, ni procedieron para buscar para ellos mismos. Entonces, un ministro del Evangelio, como decimos, una característica es que es íntegro. Entonces, en lo que habla, en sus intenciones y en su proceder, un ministro de Dios tiene que tener integridad. Debe ser irreprensible. Estas características son de las más escasas también en nuestro tiempo, mis hermanos. La integridad es como un diamante, ¿no? Es escaso, algo valioso.
La gente en el mundo busca personas íntegras para que trabajen sus empresas. Los bancos buscan personas íntegras para que sean gerentes. La gente de los gobiernos busca personas íntegras por quién votar. ¿Y sabe qué pasa, hermano? No se consigue. Lastimosamente esta necesidad ha llegado a la iglesia de Cristo. Falta de integridad que destruye los ministerios y a muchos hombres y mujeres de Dios llamados. Pero no pudieron conservarse íntegros. Entonces su testimonio fue manchado. ¿Por qué? Por falta de integridad. Entonces muchos se meten al ministerio y se engañan. Se engañan y engañan a otros. Y enseñan mentiras, humanismo, lisonjas, para llenar los locales de culto, ¿no? Como hablábamos antes, no temen decir todo ese tipo de frases humanistas y de motivación para llenar sus lugares de culto. Adulan y adulteran la palabra de Dios, rebajándole el mensaje. Diluyen tanto el evangelio que hasta un adúltero, un fornicario, cualquier pecado se puede sentir cómodo en esas congregaciones. Como hablábamos ayer, no se les va a hablar de arrepentimiento, no se les va a hablar de las demandas del evangelio. Lo importante es tener un gran público. No se les va a pedir, como se le pidió a los tesalonicenses, que se vuelvan de los ídolos al Dios vivo. No se les va a pedir que sufran por el evangelio. No se les va a pedir que estén dispuestos a dar, a menos que sea dar su dinero, ¿no? Eso sí les van a decir. Lo importante es que se sientan cómodos, contentos, ¿no? Y se mantengan lejos del servicio a Dios. No, eso no es para ellos, eso es para solo los ungidos. Entonces muchos lo hacen también con la intención de lucrarse, enriquecerse a costa del pueblo de Dios. Por eso predican un falso evangelio de la prosperidad. Quieren hacerse ricos por medio de Dios. Dios, a mí falta de integridad en el ministerio, ¿no? Prometen un paraíso ahora en la tierra. Y por último, muchos proceden como déspotas en el pueblo de Dios, ¿no? No con el derecho y como Dios enseña que es el gobierno de Dios en la iglesia, sino como verdaderos dictadores en medio del pueblo de Dios, que lo que buscan es enseñorearse de otros, buscar honra y gloria para ellos en este mundo a través de enseñorearse del pueblo de Dios. Es una gran falta de integridad en nuestro tiempo. Ahora imagina otra vez, como veíamos en el caso anterior, el impacto en la iglesia de esta integridad. Piensa en el impacto de un ministerio íntegro, digamos, de aquellos que predican la palabra. Piensa en el impacto de que usted ve que los que predican viven lo que predican. Eso es lo que vieron los tesalonicenses. Ellos vieron, wow, Pablo viene a darnos. Pablo viene sufriendo y acá también sufrió. Y Pablo nos predicó el evangelio, lo hizo de una manera limpia, él fue transparente, él no nos pidió nada a cambio, él nos hizo más famosos pues de predicarnos, ni buscó gloria para sí mismo. Él nos enseñó y nosotros construimos entre nosotros, como hace más adelante, él fue como un niño, comportó tiernamente entre ellos, como una madre. Él no vino de esa manera a imponerse, lo que él enseñó, él lo vivió. Y ese fue el impacto, mis hermanos, que nosotros vemos en los tesalonicenses. Vemos ese amor, ese servicio, ese trabajo. Es tremendo cuando podemos ver que aquellos que hablan encarnan aquello que enseñan. Es algo inspirador. ¿Cómo se inspira? Bueno, la gente que más me ha inspirado en la vida, los cristianos que más me han inspirado, es aquellos que yo he visto que me enseñan tanto con palabras, pero también con su vida. Que uno está en presencia de ellos y uno se siente desafiado. Dice, yo tengo que ser más santo. Yo tengo que ser más consagrado. Yo tengo que estudiar más la palabra, es que yo tengo que orar más. Y solamente cuando estar en la presencia de esa persona, porque es tan íntegra su vida, tan transparente, que uno dice, yo quiero ser así. Y es que a veces no somos así, ¿no? Pero anhelamos, cuando encontramos eso, es tan valioso que sabemos reconocer el valor de la integridad. Y Pablo está diciendo, así fuimos nosotros entre ustedes. Y eso también lo hemos reflejado luego en la iglesia. Tenemos que ver, mis hermanos, importante en el ministerio es que quienes enseñan viven conforme a lo que enseñan. Quienes sirven, vivan como es digno de ese servicio. Porque, hermanos, la vida íntegra de los ministros de Dios o inspira a la iglesia a vivir de una manera más consagrada, más digna, o su falta de integridad va a desanimar a la iglesia a practicar lo contrario a lo que se les ha enseñado. No, mi hermano, no hay nada que desanime tanto como escuchar una tremenda prédica y ver que el predicador luego sale un escándalo, ¿no? Y resulta que era infiel a su esposa, o que estaba atrapado por la pornografía, o que se le descubre que lo que hacía era sacar fondos de la iglesia para comprarse una casa más grande en Miami.
No hay nada, hermano, que anime más a los incrédulos, al mundo. Y también le dice a Dios que causa tanto escándalo como esa falta de integridad. ¿No? No, que resulta que eran los héroes, eran los tremendos ungidos de Dios, y luego se descubre que no. Eran terribles engañadores. ¿No? Terrible la apariencia de piedad. Pero terrible lo que se escondía detrás de todo eso, ¿no? Porque, hermanos, tanta frialdad, tanta apatía, tanta superficialidad en nuestras congregaciones, en muchos casos es reflejo de esa falta de integridad en los líderes. Tales los líderes en muchas congregaciones, tales los miembros de la congregación, ¿no? Empiezan a ver que el líder, que los ministros de Dios, que los que les sirven se relajan, le rebajan a la consagración, le rebajan a la vida de piedad, y dentro de poco pues la iglesia dice, pues también se siente cómoda viviendo de la misma manera. Esa falta de integridad, mis hermanos, si no aleja y escandaliza, contagia. Contagia. ¿No? Y lleva a otros a vivir de la misma manera y a sentirse cómodos en sus pecados. No hay nada peor que un buen maestro que no viva lo que enseña, ¿no? Porque muchos dicen, hermanos, que no mire lo que el hermano hace, mire qué bonita su enseñanza. Es que el hermano es tremendo predicador de Dios. Es que mira cómo desenvaina y explica la Biblia y explica esos misterios tan profundos. Nos habla de los últimos tiempos, nos habla de esto, nos habla de aquello, del nuevo orden mundial. Pero ¿y su vida, hermano? Eso no importa qué tan tremenda sea la enseñanza, si la vida no acompaña. Va a pasar como, en este caso, una falsa acusación, pero ¿qué pasa si hubiera sido cierto, no? Que Pablo y sus compañeros eran de esa manera. Hubiera sido terrible, hubiera afectado de una muy mala manera en Tesalónica. Gracias a Dios no fue lo que pasó. Entonces, un liderazgo íntegro, un ministerio íntegro inspira a la iglesia en vivir en un estándar moral, familiar, personal, piadoso y fervoroso, superior a la media, lo que vemos en muchos lugares, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, un estándar alto, mis hermanos. Necesitamos ministros así. Es una característica la que tenemos que recuperar en medio del ministerio de Dios en estos tiempos, mis hermanos. Entonces, primero, ¿cuál era? Dar. Segundo, una disposición a sufrir. Tercera característica, integridad, ¿no? Entonces, volvamos al versículo 4. Dijimos que íbamos a ver otra característica. Otra característica de verdaderos ministros de Dios es que tienen que ser personas probadas y aprobadas por Dios. Versículo 4. No, yo no había venido con engaño, con astucia, con mentira, con algo encubierto, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Entonces, Pablo y sus compañeros, mis hermanos, no estaban en el ministerio porque sí, porque dijeron, yo quiero ir a servir, me encantaría ir a las misiones. ¿Dónde es el lugar allá? Un lugar allá lejos, lejano, en otra cultura, porque esa es la motivación de muchos hoy en día, para las misiones. Pero eso no, mis hermanos, lo que ellos deseaban. Y ya, eso no era la motivación. Ellos fueron aprobados por Dios. Por eso estaban en el ministerio. Esa palabra aprobados que se habla aquí, habla de ser probados para luego ser aprobados. No es simplemente que ellos fueron, porque alguien para ser aprobado pero no tiene que ser probado. Después de la prueba, uno es aprobado, no antes de la prueba. Entonces, mis hermanos, con nosotros no tenemos tiempo para hacer ahora un recorrido por toda la biografía de Pablo, de Silas y de Timoteo. Ya lo hicimos en la introducción. Ya vimos quién era Pablo, Silvano, Silas y Timoteo, ¿no? Vimos, por ejemplo, como Pablo, mis hermanos, él no entró al ministerio el día siguiente que se convirtió. Él pasó varios años donde Dios lo aprobó. Dios lo aprobó en el ministerio. Él se convirtió y le empezó a predicar el Evangelio. Estuvo, dicen, 3 años en Arabia. Luego fue Bernabé y lo trajo para Antioquía. En Antioquía no se quedó quieto. Él se puso a servir. Y fue probado, y llegó a ser parte del presbiterio, de aquellos que enseñaban y gobernaban la iglesia en Antioquía. Él venía de un trabajo largo. Él no comenzó ayer, no es que era un desconocido que quién sabe qué hizo. No, era una persona que venía sirviendo al pueblo de Dios y era conocido por el pueblo de Dios. Él había sido probado. Y él y Bernabé fueron aprobados por Dios y Dios dijo, por medio del Espíritu Santo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Ellos fueron probados y aprobados por Dios para el trabajo que Dios los mandó a hacer. Lo mismo Silas. Silas no fue mandado porque sí.
a Antioquía por los apóstoles con las instrucciones, ¿no? Del Concilio de Jerusalén, que eso que vimos en la introducción. Ellos no mandaron a cualquiera, a uno por ahí que estaba, yo fui un voluntario, yo quiero llevar la carta. No, yo dijeron, vamos a mandar 2 varones que representen aquí la iglesia en Jerusalén, que conozcamos. Y ellos dicen que eran profetas. Personas conocidas, personas que tenían un ministerio, personas probadas y aprobadas por Dios. Y entonces Silas llegó a ser compañero de Pablo en el segundo viaje misionero. Y Timoteo, que era otro desconocido también, que, ay, mira, un joven por ahí, un voluntario, nos lo llevamos de viaje. No. Pablo dice que llegó a aquella región de Listra y Derbe y escuchaba por todos lados, hay un joven Timoteo. Miren qué querido que es, miren, pero lo querido, qué responsable, qué piadoso, qué entregado a la obra. Ah, había sido probado. Entre el primer viaje y segundo viaje misionero de Pablo, Timoteo había crecido. Las iglesias de la región conocían su trabajo, conocían su piedad, conocían su carácter. Por eso más adelante Pablo habla de su carácter y por qué lo envía también para Tesalónica. Entonces, Timoteo tampoco era cualquiera, eran personas probadas y aprobadas por Dios. Por lo cual, Dios les confió el ministerio de ir y predicar el Evangelio. Pues nosotros se nos confió el Evangelio. ¿Por qué? Porque fuimos probados y fuimos aprobados. Entonces, mis amados, esto nos habla de ¿qué? Una característica importante. La importancia de hombres y mujeres probados y aprobados por Dios para el ministerio. Eso tiene que ser una característica en aquellos que sirven, especialmente en los ministerios más visibles o públicos. Esto es una característica que debe acompañar a aquellos que son llamados a un ministerio mayor. Entonces, ¿qué quiere decir con un ministro aprobado? Nos vamos a ver un poquito de esto en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Él venía hablando aquí, para irle diciendo el contexto mientras lo buscan, él estaba hablando primeramente de los ancianos y sus requisitos. Ahora le está hablando de los diáconos y sus requisitos, para el servicio, para el ministerio. ¿Y qué dice en este contexto del ministerio? Estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzcan el diaconado si son irreprensibles. O sea, Pablo dice, si alguno quiere servir entre vosotros como diácono, primero tiene que ser probado. Sí, tiene que tener ciertas características, pero no alcanza, hay que probar si esas características son verdaderas, si se mantienen en el tiempo, si se mantienen en la presión, si se mantienen en el servicio. Estos días hablábamos con el hermano Pablo y hablamos que muchas veces uno ve en el ministerio esto. Uno ve que personas se convierten, llegan, empiezan a servir, uno los ve fervorosos, uno los ve animados, uno ve que están para aquí, por allá, que hay que hacer. Pero después de un tiempo uno empieza a ver un decaimiento, como que se va enfriando el hermano. Como que fue un momento ahí que le saltó el ánimo de servir y eso y lo otro. Primero, el tiempo prueba el carácter. El tiempo prueba si hay un llamado verdadero. El tiempo prueba si realmente yo quiero servir o lo que yo quería era que me alaben y como no me alabaron, pues ya hasta ahí llegó mi servicio. O como no me promovieron, hasta ahí llegó mi servicio. O como me dieron un nombramiento, hasta ahí llegó mi servicio. ¿No? Eso sería falta de integridad. Sería una motivación incorrecta como veíamos en el punto anterior. ¿Esas cosas cómo se van a saber? Con la prueba, mis hermanos. ¿No? Cualquiera que ha llegado a servir al Señor, que está hoy en día en el ministerio o que llegará a estar en el ministerio, va a ser probado primeramente por Dios. Aquí no hablamos que nosotros tenemos que ir poniendo exámenes y probar a los hermanos a ver si cae o no cae. No es esa manera de probar, sino que Dios tiene que trabajar ciertas cosas en nuestra vida y esas cosas toman tiempo. Y trabaja en nosotros estabilidad. Personas inestables no pueden pasar la prueba, porque el ministerio mismo está lleno de pruebas que si tú no eres estable, te vas a caer, vas a tropezar. Y vas a tropezar a otros. Entonces falta estabilidad emocional, estabilidad espiritual, a veces estabilidad familiar, ¿no? Un servicio constante a lo largo del tiempo y no esporádico, que a veces sirvo, a veces me aburro, dejo de servir, o estoy muy ocupado en mis cosas y cuando estoy ocupado sirvo y después me ocupo otra vez mucho en mis cosas, no puedo servir. Esas cosas solo con el tiempo se van a ver. Obviamente ministerios y ministerios que necesitan más prueba y más de eso que estamos hablando. Poner las sillas, pues no necesitamos a alguien con tantos requisitos ni aquí a limpiar, aunque hace falta ciertas cosas mínimas de carácter, de disposición. Pero imagínense, mientras más visible el ministerio, más como lo del apóstol o diáconos que estamos viendo aquí, pues más cosas hay que tener en cuenta, más cosas tienen que ser probadas y no termina ahí. Y entonces crezca el diaconado
si son irreprensibles, la irreprensibilidad. O sea, si después de haber sido probados, entonces algo que viene hablando del carácter, en lo familiar, en la estabilidad, en lo espiritual, en lo doctrinal, porque hay cada ministerio, pues, como diácono o como anciano, si de esas cosas es irreprensible, listo, nombramiento, pueden ser reconocidos públicamente, que Dios realmente ha aprobado, porque hermanos, esas cosas no pasan de la noche a la mañana, tiene que ser un trabajo de Dios en nosotros. Dios va a quebrantarnos, Dios va a ponernos pruebas, circunstancias para sacar lo que hay en nuestro corazón, para que nos arrepintamos y entonces Él pueda trabajar en esas áreas. Y eso toma su tiempo, ¿no? Entonces significa que no tenemos que apresurarnos. Ni nosotros para buscar estar en el ministerio tenemos que apresurarnos, ni la iglesia para aprobar el ministerio de estos hermanos antes de tiempo. Entonces puede ser algo tomado a la ligera. Hay necesidad en la obra, una gran necesidad. De verdad, hay mucha necesidad. Acá hay mucha necesidad en la iglesia. Quisiéramos que aquí hubieran más hermanos que predicaran, que hubieran más ancianos, pues toma tiempo. Toma tiempo que seamos formados, toma tiempo que Dios trabaje en nosotros, que maduremos, que crezcamos. Entonces, ¿por qué son pocos? Porque pocos fueron aprobados, ¿no? Pasar la prueba para ser aprobados, ¿no? Dios tiene que hacer una obra en nosotros antes de que podamos servirle de manera íntegra, con denuedo, con ganas, con dadivosidad, con integridad. Dios tiene que primero hacer un trabajo en nosotros, porque no, nadie nació así. Ninguno es así. Cuando hablamos que irreprensible es ser perfectos, pero tiene que decir que hay una obra de Dios en la vida que va apuntando a ese perfil, a esas características de verdaderos ministros del Evangelio. Pablo también dice a los tesalonicenses a Timoteo un poco antes, en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 6 dice también otro asunto que tiene que ver con la prueba. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, no puede ser alguien nuevo, como hablamos, tiene que ser probado, y probar requiere tiempo. O sea, no puede ser neófito, no puede ser nuevo, no puede apresurarse ese trabajo. Dios no lo apresuró en los hermanos. O sea, a Pablo ya era erudito en las Escrituras, ¿no? De que se convirtió. Y aún así tomó bastante tiempo que Dios trabajara en su vida las cualidades necesarias para ser un ministro del Evangelio. Antes podemos decir que le tomó menos a Timoteo que a Pablo. Entonces a veces pensamos que es que por mi currículo a mí, yo de una voy a ponerme a servir allá, yo me voy a otra localidad y me van a poner a predicar. Y a veces pensamos que así, pensamos equivocadamente, hermanos. Tenemos que ser humildes y saber que no podemos actuar de cualquier manera, que no puede ser cualquier persona, no puede ser un neófito. Eso es apresurarse. Mis hermanos, en muchos lugares de nuestros días, de una forma tan temeraria, vemos jóvenes, neófitos, faltos de experiencia, personas que han comenzado no por lo poco, no por lo mucho, no por lo básico, sino que asumieron responsabilidades antes de tiempo. Y usted verá qué daño se le hace a esas personas. Cuando usted agarra que todavía no está preparado para el ministerio, usted lo pone en un lugar de autoridad delegada o en un lugar de enseñanza, usted verá qué daño se le hace a esas personas. Pues las personas dicen, ya lo alcancé. Y el proceso de Dios como que se detiene, porque uno deja de buscar, deja de prepararse, dice, es que ya, no tuve ni que estudiar y ya enseñó la palabra. No tuve ni que prepararme y yo ya soy maestro. Entonces, eso es un gran mal, poner a neófitos cosas no preparadas, no probadas y aprobadas por Dios. Terminaron asumiendo responsabilidades, liderazgos, ministerios para los cuales no estaban preparados y sin haber sido puestos a prueba primero, lo cual trae grandes dificultades a la iglesia. Una característica de un verdadero siervo aprobado es que ha soportado la prueba, aunque no es perfecto, es irreprensible, no tiene acusaciones de conductas escandalosas o desequilibradas que desacrediten su servicio. Y como decíamos, aunque no es perfecto, no lo sabe todo, ha pasado tiempo creciendo, trabajando, sirviendo entre los hermanos de tal manera que tiene un testimonio conocido, trabajo conocido, una conducta, un carácter conocido, una vida personal transparente, familiar, probada, estable, comprometida, piadosa. Es un ejemplo para otros. ¿Y qué efecto trae esto, mis hermanos? Bueno, vamos a llegar a eso. Vamos a ir al siguiente versículo para verlo.
Y en este versículo también vamos a tocar el último punto que vamos a ver hoy, la última característica que vamos a alcanzar a ver hoy, que es el afecto de los ministros, o podríamos decir, o el amor de los ministros, o la entrega del ministerio. Este último rasgo, característica, vamos a intentar explicarlo de una manera que sea clara. Tiene que ver con una vida de amor y entrega. Y esa alabanza que cantábamos, las últimas que estuvimos cantando, mis hermanos, me hacían pensar bastante en esta última parte del mensaje. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Antes fuimos tiernos. Esa palabra tiernos sería mejor traducida como niños. O sea, como niños tiernos entre vosotros. No venía hablando que nosotros no usamos nuestra autoridad y la pusimos sobre ustedes, sino que fuimos como niños tiernos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, no como una madre que cuida a sus hijos. No fuimos así con la autoridad a imponerse. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Entonces ellos no llegaron a imponer su autoridad, sino como niños, de una manera tierna. Es lo que intenta comunicar aquí el apóstol Pablo. Nosotros fuimos con ternura. Fueron con ternura, fueron con delicadeza. ¿Y cómo más? Dice, ellos fueron con humildad. Ellos eran apóstoles, como decíamos, ellos tenían autoridad. Pero como ellos fueron entre los hermanos, fueron humildes. Humildes como niños y cuidadosos con ellos como una madre. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Nosotros tenemos un amor tan grande por ustedes. Tan grande por ustedes que de esta manera fue que los tratamos. Y esto aquí, mis hermanos, es un punto muy importante. El amor debe ser un rasgo que distingue a un verdadero ministro de Dios, a un verdadero ministro de Cristo. Para Pablo y sus compañeros, el ministerio no era solamente ir a entregar un mensaje. Es que ya cumplí. Como aquel que va a llevar una pizza a un lugar, ya entregué la pizza y voy a llevar la siguiente pizza a la siguiente casa. Algunos toman el ministerio de esa manera. Bueno, es que tengo que ir a predicar a tal lugar, y lo tengo que ir a predicar a tal lugar, y lo tengo que ir a predicar a tal lugar, y no hay corazón ahí. No hay amor por las personas a quien se les va a entregar el mensaje. La cosa es cumplir con un servicio. Ese ministerio, mis hermanos, se puede ver como algo profesional. Nuestro día eso es muy común. ¿No? La gente estudia para ser pastor y recibir un título de pastor. Hay hasta para ser diáconos, títulos. Hay cursos dentro de las iglesias para el liderazgo, para el ministerio. Y entonces ya la gente orgullosa de que tiene su título. Y el ministerio se vuelve algo profesional y deja de ser algo personal. Nos olvidamos que estamos tratando con personas. Y es lo que me recordaba lo que decía la penúltima canción que estuvimos cantando, ¿no? Lo que cantamos de cómo Dios pagó un alto precio para que fuéramos uno. Y eso, digamos que ese mensaje trata del alto precio que Jesucristo pagó por nosotros. Un alto precio. Tiene que llevarnos a entender el amor que debemos tener por las otras personas. Nuestro afecto fue tan grande por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios. Entonces, claro, primeramente, aquí llevar las buenas nuevas a los perdidos. O sea, sería un falso amor si yo digo amar a alguien y no le predico el Evangelio. Ayer hablábamos de eso. Ya tenemos un amor tan falso y tememos tanto ofender a las personas que no somos capaces de predicarles el Evangelio que conlleva arrepentimiento, fe, obediencia. Entonces, la primera forma en que Pablo mostró ese afecto, ese amor, y miren, mi hermano, tal vez tú y yo sentiríamos todo menos amor después de venir de ser apaleados, encerrados en una cárcel, ser humillados públicamente. Tal vez hubiéramos venido con rabia. O hubiéramos venido a ver cómo va a ser aquí en Tesalónica. No, a ver qué me espera aquí. Pero no es la manera en que ellos llegaron con amor. Ellos tienen un corazón tremendo, hermano. Y ¿saben que esto es tan importante este estudio? ¿Saben por qué? Porque aquí no estamos, aunque es muy importante ver siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dejó aquí un ejemplo de carne y hueso, mis hermanos. Porque tú estabas pensando, yo también pensé cuando estudiaste este pasaje, es que esto no es fácil. O sea, amar personas así. Vengo que me maltraten así y ahora quién sabe qué me espera, y todavía tener un corazón lleno de amor, primeramente para llevar el Evangelio, ¿no? De un afecto tan grande como Pablo dice que tuvieron por ellos. Tal vez muchas personas en el ministerio terminan con un corazón destrozado, lleno de ira, de amargura, de desaliento. Muchas personas se queman en el ministerio y no quieren saber nada más del ministerio. Porque vamos a tratar con personas, los que trabajan en tratar con personas
en el ámbito secular y en la iglesia encontramos una misma cosa, que las personas son difíciles. ¿Somos difíciles o no? Somos fáciles. No somos fáciles de amar. Y es una persona de carne y hueso la que está escribiendo esto. O sea, mi hermano, nosotros podemos llegar a amar a las personas así. Pero yo pensaba, pagaremos el precio de ser un solo corazón en el Señor. Eso conlleva un precio, mis hermanos. Eso conlleva un sacrificio. No es fácil amar en circunstancias. Es fácil amar cuando todo el mundo te dice cosas bonitas, cuando todo el mundo te trata bien, ¿no? Es fácil amar, es fácil corresponder un amor así. Acá no es eso lo que encontramos. Acá encontramos que a pesar de un odio, a pesar de una oposición, de una dificultad, quién sabe el dolor físico que aún tenían sobre sus espaldas, ellos tuvieron amor para llevar el Evangelio. Pero no solamente querían entregar el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Era tanto el amor de ellos que querían entregar no solo el Evangelio, sino que estaban dispuestos a dar sus propias vidas, sembrarse ellos mismos por amor a estos hermanos, a estas personas, que apenas alcanzaron a conocer 3 semanas. Y desde que llegaron, ya tienen un amor que ojalá pudiéramos dar su vida por nuestras vidas por ustedes, para que Dios haga una obra en ustedes. Hermanos, esta es una gran característica necesaria. ¿Saben por qué a veces nuestro ministerio no llega muy lejos, mis hermanos? Nos falta amor. Falta amor en el ministerio. Y yo pensaba eso, mis hermanos, cuando cantábamos esa canción. Falta amor, hermanos. A mí me falta amor, hermanos. Por eso nuestro ministerio no puede llegar más lejos. Necesitamos acudir a Dios, mis hermanos, para tener un corazón de esa manera. Por eso necesitamos esa obra de Dios en nosotros, ser probados, aprobados. Porque Dios puede escoger ese tipo de personas para enviarlos a ese trabajo. Tal vez otros no fueron porque les faltó ese amor. Tal vez por eso no fue Bernabé, no fue Marcos, sino Silas y Timoteo con Pablo, porque Dios vio eso en ellos, mis hermanos. Dios puso ese amor, Dios trabajó ese amor en ellos, y ahora ellos podían llegar más lejos y tocar la vida de otras personas. A veces, mis hermanos, podemos hablar muy bonito, enseñar muchas cosas, y nuestro ministerio no puede tocar a otras personas, nuestro servicio no puede tocar a otras personas por la falta de amor. Por eso es un ingrediente, una característica que no podemos dejar de lado. No era fundamentalmente un asunto de entregar el mensaje, sino de entregarlo en amor. El ejemplo de Jesucristo, mis hermanos, fue el mismo. Él vivió, comió, durmió con sus discípulos y sembró su ejemplo, su vida en ellos. Eso los transformó, porque hermano, cuando nosotros pensamos estas palabras y tal vez traemos a nuestro contexto, aquí en Occidente, aquí en América, como nosotros vivimos, todo se resume a una reunión en el ministerio muchas veces. A reuniones. A cosas impersonales. A cosas muy cerradas. Es por lo menos que uno ve en la mayoría del ambiente cristiano. Y luego ve que mucha gente se va y dice, es que allá no hay amor. No, porque a veces nuestra forma de entender el ministerio es muy a lo que hemos visto en este lado del mundo. Pero eso que hizo el Señor Jesucristo era muy diferente a lo que vemos hoy en día en el cristianismo. Es el mismo ejemplo que vemos en Pablo y sus compañeros. Ellos entendían que el ministerio es algo más cercano, más personal, con personas que llegan a ser muy amadas por Dios, pero también por nosotros. El ministerio sin amor no tiene nada, mis hermanos. Como Pablo dice en 1 Corintios 13, te lo voy a leer. Si yo les de todas las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, y de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a los de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y podríamos agregarle, y si sirvo y predico y hago algo por los hermanos, y pongo las sillas y barro, trapeo, sirvo en la cena del Señor, presido, hago misiones y no tengo amor, no hice nada. No me sirve de nada. No gané nada para el Señor, no hice nada. No tiene valor. Si algo que le da valor al ministerio, mis hermanos, es el amor. Amor por Dios, primeramente, y amor por aquellos a los que servimos. Servir sin amor es un servicio hueco, servicio inútil. Estoy resumiendo la enseñanza de Pablo en este pasaje y aplicándolo, podríamos verlo de esta manera, mis hermanos.
si nos da igual, si no sufrimos por amor a los hermanos, entonces estamos muertos. Nuestro ministerio está muerto y va a ser vano. Si queremos mostrar amor, y aún sembrado nosotros mismos, tenemos que estar dispuestos a sufrir por amor. Más adelante el apóstol mismo dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Por eso Pablo había sufrido y estaba dispuesto a seguir padeciendo. Porque el amor es sufrido. El amor es dejar nuestra comodidad al lado, porque yo no puedo amar a otros si voy a preferir mi comodidad me va a estorbar el poder manifestar el amor a otras personas, porque yo estoy buscando mi propia complacencia, mi propio beneficio personal. Va a conllevar a abrir nuestras casas, a abrir nuestras billeteras, a abrir nuestros corazones por amor a otros. Eso también conlleva el amor en el servicio. No solamente predicar, es mucho más. Entonces, ya concluyendo, mis hermanos, para terminar, vamos a la conclusión. Entonces, dar disposición a sufrir, integridad, una vida aprobada y aprobada por Dios ante la iglesia, humildad, afecto, amor y entrega son características que distinguen a un verdadero siervo del Evangelio, un verdadero siervo de Jesucristo. Ahora, si examinamos nuestra vida, nuestro servicio, nuestras intenciones, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuánto todavía nos falta? Esta característica, mis hermanos, es para que usted se las ponga a otro, para que nos examinemos. ¿Qué me falta de estas cosas? ¿En qué tengo que seguir trabajando? ¿Cómo yo puedo disponerme para que Dios haga una obra más profunda en mi corazón, de una manera que yo pueda servir a Dios, como lo hizo Pablo, Silas y Timoteo, entre los tesalonicenses? Porque de eso depende que esta iglesia, mis hermanos, tome ese ejemplo y lo viva. No solo los que estamos hoy acá, sino los que llegarán, que van a llegar cuando encontremos. ¿Estamos creciendo en esto? ¿Qué van a encontrar? Porque, hermanos, y quiero resaltar también esto al final, no piense que esto solamente es para los que usted ve al frente. Esto es para todos nosotros. Sea anciano, maestro de las palabras, sea lo que sea que Dios lo llame a hacer en medio de la iglesia de Dios, mis hermanos, discipular a otras mujeres, trabajar con los niños. Estas tienen que ser características que estén siendo formadas en nosotros. Tenemos que tenerlas en cuenta sí o sí para el servicio de Dios. Todos tendríamos que aspirar a esto. Todos deberíamos anhelar y desear que estas cosas sean formadas en nosotros. Porque esta es la vida de Cristo. Es lo que formada en nosotros para el servicio. Si queremos ver iglesias en nuestros días como la iglesia en Tesalónica, tenemos que invertir en estos asuntos. Definitivamente. Los que servimos y los que van a servir aquí, mis hermanos, tienen que disponerse para una vida así. Si no, mejor no servir, mis hermanos. De verdad, porque si queremos una iglesia como la que estamos viendo, como lo que estamos viendo en Noche de los Apóstoles, como la que estamos viendo aquí en Tesalónica, así es como tenemos que aspirar al ministerio. Esa es la cosa que debemos anhelar. Tenemos que invertir en nuestras vidas, tenemos que invertir en el llamado cristiano, para que seamos equipados por la gracia de Dios para vivir de esta manera. No estamos predicando, mis hermanos, aquí, y nunca lo hacemos, que esto pueda lograrse en las propias fuerzas de uno. Siempre es en la gracia de Dios. Pero hace falta disposición. Entonces, la iglesia en nuestros días reforma así. Señor, permita que nosotros respondamos y seamos nosotros. Que no tengan que llamar a otros, ¿no? Como le pasó a Bernabé y a Marcos en ese contexto, ¿no? Que podamos ser nosotros, mis hermanos, llenos de dadivosidad, de generosidad, dispuestos a sufrir, llenos de integridad, probados por Dios, ¿no? Teniendo una experiencia real, una vida que está dispuesta a amar a otros. Que Dios nos ayude en esto. Vamos a orar al Señor.